Hola a todos. Antes de que te sumerjas en la historia de hoy, necesito ser honesto. Este es un proyecto en solitario, impulsado por la pasión, pero sin ninguna inversión. Lo único que me mantiene aquí creando contenido para ustedes es el apoyo de nuestra comunidad. Si te gusta lo que hago, por favor considera suscribirte. Es lo que me permite continuar. Tu suscripción es lo que garantiza nuestra próxima historia juntos. Pasemos a la siguiente historia. Nadie lo creería si no hubiera visto la escena con sus propios ojos. ¿Alguna vez has presenciado un momento tan inesperado que parecía rasgar el tejido gris de un día común? Ese instante en el que algo improbable se infiltra en la rutina y lo cambia todo. Hoy vas a seguir una historia que comenzó con silencio y terminó con una revelación que ni el hombre más rico de la ciudad podría haber previsto, y que tú tampoco olvidarás. En el corazón de una mansión inmensa, donde el silencio es tan espeso que parece tener peso, vive Richard Hale. Conocido por su imperio y fortuna, lleva sobre sus hombros un dolor que el dinero no puede resolver: la parálisis de su hija, Emily, tras un devastador accidente. Y antes de que sigas, comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y no saldrás del vídeo. Aquí contamos historias que el mundo casi deja pasar, pero que tú mereces escuchar. A veces la vida se parece a una habitación mal iluminada. Conoces cada rincón, pero nada cambia de lugar. Para Richard, esa habitación era su propia casa. Antes llena de risas y pasos apresurados, ahora se había convertido en un escenario estático, donde cada objeto parecía recordar lo que se había perdido. Emily, su hija de 5 años, solía dar vueltas por el pasillo como si el suelo fuera un escenario. Hoy observaba el mundo sentada, con las manos en su regazo y la mirada distante. Richard intentaba llenar el vacío con terapias innovadoras, viajes al extranjero, especialistas de renombre, pero todo sonaba como un eco que moría antes de llegar a ella. Y, en el fondo, había una pregunta que no se atrevía a hacer: ¿y si nada funcionara? Es raro oír historias como esta, raras no porque no sucedan, sino porque casi nunca salen a la luz. Hay detalles que, si se ignoran, se pierde la oportunidad de ver el momento en que todo cambia. Y ese día, uno de esos detalles estaba a punto de cruzar el portón de la mansión. Un niño de 9 años, descalzo, con ropa que ya no recordaba su color original, llevaba en sus pasos una energía que no tenía explicación. No vino por invitación, no trajo tarjeta de presentación, pero en minutos haría algo que ni meses de tecnología médica habían logrado. ¿Qué habría pasado si ese encuentro no hubiera ocurrido? Quizás Emily nunca hubiera vuelto a reír. Richard se dio cuenta de la presencia del chico primero por el sonido, un compás irregular de pasos en el jardín, mezclado con el susurro de las hojas secas. Se asomó por la ventana y vio esa figura pequeña e inquieta, bailando como si el mundo no lo observara. No había música, solo un ritmo inventado que surgía de dentro de él. Emily, sentada en la veranda, inclinó la cabeza como quien intenta descifrar un idioma olvidado. Era la primera señal de curiosidad genuina que Richard veía en la mirada de su hija en meses, y eso le hizo contener la respiración. El chico no miró a nadie, solo siguió girando, como si estuviera cumpliendo una misión invisible. El niño se llamaba Jay, pero Richard solo lo sabría más tarde. Por ahora, lo único que importaba era la reacción de Emily, un ligero curvar de los labios, luego una risa vacilante y finalmente una carcajada cristalina que resonó por el jardín. Richard sintió un nudo en el pecho. Ese sonido parecía un artefacto raro, guardado en algún cofre olvidado. Jay se detuvo por un instante, le sonrió y volvió a bailar, como si quisiera prolongar el hechizo. Richard se preguntó de dónde venía ese chico y, más importante,
¿Cómo lograba llegar a su hija cuando él, con todos los recursos, había fracasado? Emily no solo reía, acompañaba cada paso de Jay con un brillo en los ojos que Richard no veía desde antes del accidente. Sus manos, antes inmóviles sobre su regazo, comenzaron a moverse tímidamente, como si quisieran participar en esa coreografía improvisada. El viento de la tarde arrastraba el olor de las flores del jardín, mezclándose con el suave sonido de la hierba pisada por los pies descalzos del niño. Richard, apoyado en el marco de la puerta, sentía que algo dentro de él se deshacía, como hielo derritiéndose al sol. Y sin embargo, junto con esa ternura, también crecía una inquietud. ¿Quién era ese chico? ¿Por qué estaba allí? ¿Y cómo explicar que en pocos minutos había logrado un efecto que años de especialistas no consiguieron? Esas preguntas comenzaron a latir, pero no se atrevió a interrumpir la escena. Había algo de sagrado en ese instante y romperlo parecía imperdonable. Afuera, Jay bailaba con la naturalidad de quien nunca ha necesitado un público para existir. Sus movimientos eran amplios, exagerados, a veces incluso torpes, pero había una coherencia invisible que atrapaba la mirada. Por un breve segundo, al girar sobre su propio eje, sus ojos se encontraron con los de Richard. No hubo desafío ni súplica, solo un destello rápido que decía, «Sé lo que estoy haciendo». Dentro de él se formó una frase, casi como un susurro mental. «Este hombre no entiende que su hija no necesita más medicamentos, me necesita a mí». Jay desvió la mirada y continuó, como si ese pensamiento, aunque silencioso, fuera la verdadera razón de estar allí. Richard dio un paso adelante, incapaz de mantenerse como simple espectador. Cada segundo que pasaba parecía profundizar el lazo silencioso entre Emily y ese niño desconocido. Pensó en llamar a alguien del equipo de seguridad para saber cómo había entrado Jay, pero algo se lo impidió. Un presentimiento de que interrumpir ese momento sería como apagar una llama rara. Aún así, su mente intentaba encontrar explicaciones lógicas. Tal vez fuera solo una coincidencia, un destello emocional pasajero de su hija. Pero entonces, Emily hizo algo que lo dejó sin aliento. Se inclinó hacia el borde de la silla, como si intentara levantarse. Sus dedos apretaron los brazos de apoyo y un leve temblor recorrió sus piernas. No fue un movimiento perfecto, ni completo, pero fue suficiente para que Richard sintiera que algo nuevo estaba sucediendo. En ese mismo instante, Jay dio un gran salto hacia atrás y apoyó las manos en el suelo, como si fuera a empezar una acrobacia. Y, de hecho, la hizo. Un giro rápido que terminó con él sentado en la hierba, riendo a carcajadas. Emily respondió con una risa tan viva que dos empleados que pasaban por el pasillo interior se detuvieron a mirar. Pero lo que Richard no sabía es que ese era solo el primer paso de un cambio mucho mayor. En ese momento, el niño parecía solo un visitante improbable. Minutos después, se convertiría en el protagonista de un giro que pondría en jaque todo lo que Richard creía sobre la curación, la familia y el amor. El efecto de esa tarde comenzó a extenderse por la casa como una corriente silenciosa. En los días anteriores, Emily pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, mirando al techo o por la ventana, respondiendo de forma monosilábica a cualquier intento de conversación. Pero después de que Jay apareció, Richard notó algo sutil. Ella pidió tomar la merienda en la veranda. Mientras se preparaba la bandeja, Emily hablaba, entre una frase y otra, sobre el niño gracioso que bailaba como un carrusel descontrolado. Era como escuchar una música antigua que él pensaba haber olvidado. La cuidadora, acostumbrada al silencio, miró a Richard con discreto asombro, como quien confirma que estaba presenciando algo fuera de lo común. El aire parecía más ligero,
e incluso la luz del final de la tarde parecía entrar de forma diferente por las altas ventanas, iluminando cada rincón de la habitación como si quisiera participar en ese renacimiento. Aunque intentaba mantener la compostura, Richard sentía un torbellino por dentro. Conocía historias de curaciones improbables, de fuerzas que la medicina no podía explicar, pero nunca había imaginado que podría presenciar algo así en su propia casa. Empezó a preguntarse sobre el origen de ese chico. ¿Se lo había enviado alguien? ¿Era solo una coincidencia? Al mismo tiempo, recordaba las innumerables reuniones con médicos, todos usando palabras técnicas, informes y porcentajes que siempre terminaban con la misma conclusión: el progreso será lento y quizás nunca completo. Pero en menos de una hora, Jay había provocado más movimiento físico y emocional en su hija que meses de terapias carísimas. Y esa constatación, aunque fascinante, empezaba a incomodarlo. Al fin y al cabo, si un chico desconocido conseguía tanto, ¿qué decía eso sobre todo lo que él había hecho hasta entonces? A la mañana siguiente, Richard se despertó más temprano de lo habitual. Pasó por la cocina y vio a Emily sentada a la mesa, ya vestida y con el pelo recogido en una cola de caballo improvisada. Eso, por sí solo, era algo inédito desde el accidente. Comía despacio, pero tenía una mirada que no veía desde hacía mucho tiempo, la de quien espera algo con ansias. ¿Vendrá el niño hoy?, preguntó, y Richard necesitó unos segundos para responder. Dijo que no lo sabía, pero por dentro ya pensaba en cómo asegurarse de que Jay apareciera de nuevo. Pasó todo el día con la imagen de él bailando en el jardín, como si cada giro y cada salto todavía estuvieran grabados en su retina. Y aunque intentaba convencerse de que necesitaba actuar con cautela, una parte de él quería simplemente abrir el portón y llamarlo de vuelta. El destino, sin embargo, parecía ya haber decidido por él. A media tarde, mientras Emily hojeaba un libro de figuras en la veranda, Jay apareció de nuevo, cruzando el césped como si ese fuera el camino más natural del mundo. No llamó a la puerta, no pidió permiso, simplemente empezó a bailar. Y esta vez hizo algo diferente. Se acercó a Emily y le extendió la mano. Ella dudó por un segundo, miró a su padre y luego tomó su mano. Los dos comenzaron un movimiento lento, improvisado, casi como un ballet vacilante. Richard observaba sin decir una palabra, sintiendo que presenciaba algo tan delicado que cualquier sonido podría romper el encanto. Era como ver un milagro formarse ante sus ojos, un milagro que, sin embargo, aún contenía un misterio imposible de ignorar. Si esta historia ya te ha conmovido, suscríbete ahora. Puedes cancelar cuando quieras, pero mientras te quedes, tendrás acceso a historias que difícilmente escucharías en otro lugar. Historias que demuestran que, a veces, el cambio llega de donde menos lo esperamos, y que, incluso cuando todo parece definido, la vida aún guarda ases bajo la manga. Ahora, sigue conmigo, porque lo que sucederá a continuación elevará esta conexión entre Emily y Jay a un punto que ni yo, si no lo hubiera visto, creería. La tercera vez que Jay apareció, ya no parecía un visitante ocasional. Emily lo esperaba en la veranda con una manta sobre las piernas, y al verlo, lo saludó con una energía que hizo que Richard se diera cuenta de cuánto la presencia de ese niño estaba influyendo en su hija. Pero también se dio cuenta de otra cosa. Esta vez, Jay llegó jadeando, como si hubiera corrido mucho para llegar allí. Su camisa, ya desgastada, estaba húmeda de sudor. Tenía pequeños rasguños en los brazos y un desgarro en la rodilla del pantalón. Richard sintió una punzada de preocupación. Algo fuera de ese escenario tranquilo estaba sucediendo en la vida de Jay y necesitaba descubrir qué era. Pero antes de que pudiera preguntar, el niño comenzó a bailar, como si quisiera posponer cualquier conversación seria, y Emily, como siempre, se sumergió en ese instante, olvidándose del mundo a su alrededor.
Con cada visita, el baile de Jay parecía llevar no solo pasos improvisados, sino también mensajes cifrados, casi como si cada movimiento fuera un mensaje silencioso para Emily. Ella, a su vez, comenzaba a responder de formas sutiles. Inclinaba el cuerpo hacia adelante, movía los pies ligeramente, soltaba risas espontáneas. Richard se daba cuenta de que eso no era simple entretenimiento. Había un diálogo en curso, uno que prescindía de palabras y atravesaba barreras emocionales y físicas. Pero esa transformación traía consigo una paradoja. Mientras Emily florecía, también crecía la sombra de misterio sobre el pasado y la vida actual de Jay. ¿De dónde venía? ¿Con quién vivía? ¿Y por qué siempre parecía aparecer y desaparecer como un pájaro arisco? Fue una de esas tardes cuando el sol ya comenzaba a inclinarse hacia el horizonte que Richard se dio cuenta de algo inquietante. Dos hombres observaban el jardín a distancia, al otro lado de la calle sin acercarse. Llevaban ropa sencilla, pero su postura era rígida, y sus ojos no se apartaban de Jay. Él bailaba ajeno a todo, pero Richard, con su instinto agudo por los negocios y por años de tratar con personas de intenciones variadas, sabía reconocer cuando alguien estaba siendo vigilado. Sintió que el estómago se le revolvía. Algo más serio estaba sucediendo, algo que quizás ponía en peligro no solo a Jay, sino también a su propia familia. Y sin darse cuenta, estaba a punto de involucrarse hasta el cuello en esta historia. Él no tiene idea de lo que se avecina. Ese pensamiento silencioso cruzó la mente de uno de los hombres que observaban, mientras mantenía la vista fija en Jay. El chico giraba y saltaba como si el mundo entero fuera solo ese trozo de césped iluminado por el atardecer. Pero para quienes conocían su historia, eso no era solo un baile. Richard, a distancia, empezó a darse cuenta de que había una tensión invisible flotando sobre la escena, un hilo estirado que podría romperse en cualquier momento. El corazón se le aceleró. No sabía si debía intervenir, llamar a seguridad o esperar para ver si todo no era más que paranoia. Pero la postura de los dos hombres, inmóviles y atentos, le decía que aquello no era una coincidencia. ¿Y si Jay estuviera huyendo de algo o de alguien? Esa noche, el peso de esa sospecha no permitió que Richard durmiera. Estuvo caminando por la casa, sintiendo el eco de sus propios pasos en los pasillos silenciosos, tratando de armar un rompecabezas sin suficientes piezas. La imagen de Emily sonriendo con Jay se mezclaba con el recuerdo de los dos hombres parados en la acera, y la sensación era de estar en una cuenta regresiva para un evento inevitable. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Si quería proteger a su hija y entender quién era realmente ese chico, necesitaría actuar rápido. Pero el destino no le daría tiempo para planear con calma. Antes del mediodía, algo sucedería que no solo confirmaría sus sospechas, sino que también empujaría a todos a un punto sin retorno. Eran poco después de las 11, cuando Richard escuchó el timbre sonar de forma insistente, casi agresiva. Al abrir la puerta, se encontró con los dos hombres que había visto el día anterior, ahora más cerca, con semblantes serios y una postura que transmitía urgencia. Dijeron que necesitaban hablar sobre Jay. No pidieron permiso para entrar. Fue más como si su presencia fuera una imposición. Richard, controlando el impulso de exigir explicaciones de inmediato, los condujo a la sala principal. Emily, dándose cuenta del ambiente tenso, se retiró discretamente al pasillo, pero no quitaba los ojos de su padre. Los hombres se presentaron como responsables de Jay, usando un tono que más parecía reclamar posesión que demostrar cuidado. Cuanto más hablaban, más sentía Richard que la historia no encajaba. Fue en ese momento que un detalle llamó su atención. Mientras uno de los hombres hablaba, el otro mantenía las manos cerradas, como si sostuviera algo pequeño, escondido. Richard se inclinó ligeramente y se dio cuenta de que era un documento arrugado, parcialmente visible. Una fotografía antigua de Jay, mucho más joven,
junto a una mujer que parecía ser su madre. La expresión en el rostro de la mujer era de alivio y miedo al mismo tiempo, como si ese registro hubiera sido tomado en un momento de huida. Richard tragó saliva. Antes de que pudiera hacer preguntas, un sonido proveniente del jardín interrumpió la conversación. Pasos apresurados, una voz infantil llamando a Emily. Jay había vuelto, y no tenía idea de que estaba a punto de ser confrontado con verdades que podrían cambiarlo todo. La presencia de Jay en el jardín fue como una chispa arrojada sobre un barril de pólvora. Al oír su voz, Emily corrió a la veranda, y Richard, seguido por los dos hombres, atravesó la casa a grandes zancadas. Cuando la puerta de vidrio se abrió, el silencio cayó por un segundo, como si todos estuvieran tratando de entender quién daría el primer paso. Entonces, uno de los hombres que se decía responsable avanzó y sujetó a Jay por el brazo con fuerza, haciendo que el niño se encogiera instintivamente. Emily gritó su nombre, y Richard sintió que algo primario subía por su garganta, un impulso protector que no recordaba sentir desde que su hija era un bebé. Se interpuso entre el chico y los hombres, exigiendo explicaciones. Fue en ese instante que llegó la primera revelación. Jay no era huérfano como todos creían. Había huido de una casa donde sufría abusos y desde entonces vivía en las calles para escapar. La verdad cayó como un peso, pero no hubo tiempo para procesarla. El segundo hombre, quizás dándose cuenta de que Richard no entregaría al niño fácilmente, sacó del bolsillo el documento que antes estaba arrugado y lo abrió sobre la mesa exterior de la veranda. Era un informe informal, escrito a mano, con fechas y descripciones de lugares donde Jay había sido visto en los últimos meses. También había una anotación final en letras grandes y temblorosas. Si lo encuentras, manténlo alejado de contactos cercanos. Influencia emocional peligrosa. Richard leyó y sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué podía ser tan amenazador en un chico que bailaba para hacer sonreír a una niña? La mirada que intercambió con Emily, sin embargo, dejó claro, para ellos, la verdadera amenaza no estaba en Jay, sino en lo que sucedería si se lo llevaban de allí. Richard sabía que ese era el momento de decidir, y rápido. La tensión en el aire era casi física, como si el propio ambiente estuviera esperando el próximo movimiento. Respiró hondo, miró a los dos hombres y dijo con voz firme que mientras estuviera bajo su techo, Jay no iría a ninguna parte sin su consentimiento. Los hombres intercambiaron una mirada rápida, el tipo de mirada que lleva más mensajes de los que las palabras podrían traducir, y uno de ellos dio un paso al frente, insinuando que no estaban allí para negociar. Pero antes de que pudieran actuar, Emily maniobró su silla de ruedas con una velocidad que sorprendió a todos, colocándose entre Jay y los visitantes. El mensaje era claro. No permitiría que se llevaran al único amigo que había devuelto el color a su vida. El enfrentamiento duró unos segundos, pero pareció prolongarse por minutos. Richard, movido por algo que iba mucho más allá de cualquier lógica, ordenó que la seguridad de la casa escoltara a los dos hombres hasta el portón. El sonido de la puerta pesada cerrándose detrás de ellos resonó en la entrada como el cierre de un capítulo peligroso. Jay, aún jadeando, miró a Richard con una mezcla de gratitud y alivio. Pero esa paz recién conquistada no duraría mucho. En el fondo, todos sabían que aquello no era el final de la amenaza, era solo el intervalo antes del próximo acto. Y cuando llegara, no habría más espacio para defensas improvisadas. Por unos instantes, el jardín permaneció en silencio, roto solo por la respiración acelerada de Jay y el sonido distante del portón cerrándose. Era como si la casa entera estuviera tratando de absorber lo que acababa de suceder. Emily sostenía la mano de su amigo con fuerza, como si temiera que él desapareciera en el aire. Richard
Parado a unos pasos de ellos, se dio cuenta de que esa conexión era más que afecto. Era un puente que había reconstruido algo vital dentro de su hija. No necesitó decir nada. El peso del momento hablaba por sí solo. A la mañana siguiente, el cambio era visible. Emily se despertó temprano, pidió desayunar en el jardín y por primera vez desde el accidente intentó ponerse de pie sin apoyo, no por imposición médica, sino porque quería bailar con Jay. El movimiento fue breve, inseguro, pero lleno de significado. Richard observó en silencio, sintiendo que ese simple gesto simbolizaba más que cualquier informe o diagnóstico podría prever. Y al mismo tiempo, entendía que la presencia de Jay había alterado no solo la vida de Emily, sino también la suya. Las prioridades, antes medidas en cifras y negocios, ahora se resumían en proteger ese vínculo a cualquier costo. Richard sabía que no podría prever todos los desafíos que vendrían, pero había una certeza inquebrantable. No dejaría que nadie apagara la luz que Jay había encendido en su casa. Se acercó a los dos, puso una mano en el hombro de cada uno y dijo con firmeza: «El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la siguiente historia». Era una invitación no solo para quienes veían, sino para todos los que quisieran permanecer donde el amor, y no el miedo, fuera la fuerza que guiara las decisiones. Emily sonrió, y Jay, sin entender completamente, sonrió también. En ese momento, la casa ya no era un mausoleo de recuerdos, era un escenario donde la vida había decidido volver a presentarse. En los días siguientes, la rutina de Richard cambió de forma irreversible. Los pasillos, antes resonando con pasos solitarios, ahora estaban llenos de risas y conversaciones improvisadas. Emily, con Jay a su lado, recuperaba no solo movimientos, sino también la confianza de que podía volver a soñar. Y Richard, que pasó años tratando de comprar la curación con dinero, descubrió que a veces ésta llega descalza, sonriendo y bailando en su jardín. El horizonte dejaba de ser un peso y se convertía en una promesa. Y para quienes estaban viendo esa historia, quedaba la lección silenciosa. Ciertas transformaciones no piden permiso, simplemente suceden, y cuando lo hacen, nada vuelve a ser como antes.